bienvenidos nuevamente. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana y es un placer tenerlos aquí. Y bueno, muy contenta de estar aquí como cada lunes con un tema muy interesante el día de hoy, como muchos lunes. Siempre trato de buscar personas que nos aporten información relevante, que nos den herramientas para poder utilizar en casa, para poder utilizar en la escuela, y que al terminar cada una de las entrevistas se vayan con esa sensación de que hay algo que puedo implementar el día de hoy en casa con mi hijo, o por lo menos tengo información para compartir con alguien que pienso que la pudiera necesitar. Así que el día de hoy tengo como invitada a Crisanta Escalante, hija, y debo de decir hija porque también en algún programa más adelante vamos a entrevistar a Crisanta Escalante, mamá. Así que bueno, tenemos a Crisanta Escalante, hija, y quiero decirles que además de una hermosa relación que se ha formado con ella, pues ella es una psicóloga familiar, creo que, si no me equivoco, y ella está especializada en el tema del autismo, además de una larga lista de créditos que tiene. Ella también tiene un centro de trabajo para chicos con autismo, es terapeuta de lenguaje, y ella nos platicará un poquito más sobre su currículum, y quiero darle la bienvenida a Crisanta el día de hoy. Buenos días, Crisanta. Buenos días, Ivonne, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder platicar contigo y con quienes nos escuchan. Pues muchas gracias, Crisanta, porque el tema de hoy es un tema crucial en el desarrollo de muchos de nuestros chicos. Como ya escucharon ustedes, Crisanta se ha especializado en el tema del autismo, lleva muchos años trabajando con chicos con este diagnóstico, tuvo estudios relacionados específicamente con el tema del autismo, y en la institución que ella participa, no sé, ¿tú la diriges, Crisanta? ¿Eres tú la directora de Montes Urales? La directora como tal es Crisanta, la madre, como bien mencionas anteriormente. Yo en estos momentos soy directora del grupo terapéutico, que como tú dices es un grupo en el cual de forma integral se le brindan los apoyos a niños dentro del espectro autista y en donde reciben todas las terapias en un horario escolarizado. Eso es fenomenal, y además la otra cosa que quiero comentar es que ellos tienen, ¿es un diplomado lo que ustedes llevan a cabo o es una maestría? Es una especialidad. Es una especialidad en intervención educativa y tratamiento del autismo. Ya tenemos 3 generaciones de especialistas que se han formado durante año y medio en distintas metodologías de intervención, en metodologías de evaluación. Tenemos la gran fortuna de contar con muchas instituciones y personas especializadas en distintas áreas del autismo que forman parte de los maestros que, pues que día con día, que fin de semana con fin de semana están aquí con nosotros dando clases a estos especialistas. Muy importante que mencionemos esto porque probablemente algunos de nuestros radioescuchas estén buscando la oportunidad de estudiar un poco más de manera más formal, el tema relacionado con el autismo, y definitivamente la institución en la que Crisanta participa también como directora es una excelente opción. Y al final, en mis redes sociales, yo subiré la información del instituto para que si tienen alguna duda, si quieren información, pues se dirijan directamente con ellos. Claro que sí, felices de la vida. Sí, por lo pronto hoy decidimos hablar del desarrollo del lenguaje y la comunicación, que es precisamente, digamos que la especialidad mayor de Crisanta. El desarrollo del lenguaje y la comunicación en los chicos diagnosticados dentro del trastorno del espectro del autismo. Y déjame preguntarte algo, Crisanta. Vamos a empezar con este super programa. Yo sé que uno de los retos más importantes en los chicos con este diagnóstico, el diagnóstico del autismo, pues es la comunicación y el lenguaje. Y yo quiero empezar por algo muy básico, muy básico, Crisanta. ¿Cuál sería la diferencia entre la comunicación y el lenguaje en los chicos con autismo? ¿Cómo definimos, cómo separamos
porque los padres siempre asocian, o muchos padres asocian el lenguaje como la única manera de comunicación, y esto es más amplio que eso. Platícanos un poquito de ambas. Sí, claro que sí. Mira, al final hay que entender que el lenguaje tiene, como dices tú, una importancia decisiva en el desarrollo del niño, ¿no? Y que finalmente el desarrollo de este mismo nos va a ir dando pautas de cómo el niño está teniendo un desarrollo adecuado en los parámetros que se esperan para ciertas edades. El lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, niños y grandes, para expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿no? Todo lo que pensamos, todo lo que actuamos, todo lo que deseamos. Y generalmente esto lo hacemos a través de la palabra, ¿no? El lenguaje no necesariamente sabemos que es el lenguaje verbal o el lenguaje oral, sino que también hay distintas formas de comunicarnos y de intercambiar significados con las demás personas desde el uso de otras herramientas. Nosotros durante el tiempo, durante la historia hemos pensado que el lenguaje es únicamente oral, ¿no? Que nosotros no nos vamos a comunicar a través de la palabra, pero bueno, el lenguaje implica muchos otros elementos importantes para que estos intercambios de significados se den de forma correcta y adecuada. Si yo no interpreto el lenguaje, digamos, el lenguaje no verbal, que es lo que tú me puedes expresar a través de tus gestos, a través de tus movimientos, entonces tampoco puedo hacer una interpretación correcta del mensaje que tú me quieres dar a mí, ¿no? Entonces, finalmente, el lenguaje tiene distintas áreas y distintos aspectos que son importantes que se trabajen en las terapias, por ejemplo, ¿no? En la intervención terapéutica específicamente, y que bueno, de alguna forma los papás y las personas que estamos involucrados en este aspecto es importante que consideremos. Por ejemplo, en el lenguaje hay 3 áreas específicas que tenemos que considerar al momento de intervenir, que tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos, es decir, la sintaxis, la fonología, la forma en la que articulamos las palabras correctamente, el contenido de las mismas, es decir, la semántica, los significados de las palabras y finalmente el uso que hacemos de esa palabra, ¿no? El uso que hacemos de estos contenidos que tienen que ver con la pragmática, es decir, ahorita tú y yo en esta conversación estamos las dos teniendo un mismo tema central y entonces hacemos un intercambio de significados a partir de esto. Estos 3 elementos que forman parte del lenguaje son esenciales para que la comunicación, es decir, este intercambio de significados, se dé de manera correcta. Que es lo que vemos que en los chiquitos dentro del espectro autista, chiquitos y grandes, ¿no? Están presentando alteraciones, tanto en la forma como en el contenido y como en el uso correcto de estas palabras. Claro, y qué complejo es esto del lenguaje y qué fácil lo ve uno. Así es, ¿no? Como uno habla y no se da cuenta de lo complejo que puede ser todo este proceso. Muy complejo. Entonces, Crisanta, ¿esto significaría que la comunicación viene a ser la parte en la que tú utilizas el lenguaje? Así es. ¿Eso es lo que sería entonces la comunicación? Y finalmente en esta comunicación nosotros vamos a tener un sistema que compartimos tú y yo y que utilizamos para poder intercambiar significados y intercambiar estados mentales, que también es otro tema muy importante y muy complejo, ¿no? A través de un lenguaje, a través de una misma capacidad, ya sea verbal o no verbal, o por medio de la palabra. Te voy a hacer una pregunta que quizás suene un poco básica. ¿Qué se desarrolla entonces primero, Crisanta? Cuando se comienza a trabajar con un chico con autismo y te llega a tus manos un chico que aún no ha sido trabajado en absoluto, ¿qué es lo que uno dice que se desarrolla primero, el lenguaje o la comunicación, o son simultáneos? Desde mi punto de vista es simultáneo y lo tienes que trabajar de la misma manera. Es decir, si el niño no es verbal, entonces no podríamos decir que no se va a desarrollar la comunicación. Por el contrario, la tenemos que trabajar a la par y utilizando otras herramientas, ya sea a través de pictogramas, a través de métodos alternativos de comunicación, pero sí se tienen que dar a la par. Y además, yo creo y me parece central que antes de poder establecer objetivos
terapéuticos con respecto a la comunicación y el lenguaje, siento que hay una serie de prerequisitos necesarios para que el niño logre tener esta conexión y este vínculo con la otra persona para poder iniciar este intercambio comunicativo. Es decir, el niño debe de tener una referencia con el otro, tiene que tener un vínculo, tiene que tener una atención conjunta, ¿no? Para que entonces estos círculos de comunicación, que a veces se dan sin la palabra, sin ser oral, digamos, puedan existir. Y estos círculos de comunicación de los que te hablo surgen desde que el niño es un bebé, ¿no? Desde los primeros meses de vida el niño se empieza a comunicar con la madre, empieza a tener estos intercambios de significados en esta relación que establece con ella desde que el niño tiene 7, 8 meses. Y en los cuales el niño, a través de la mirada, a través de la referencia con el otro, empieza a tener intercambios con la sonrisa social, con estos juegos circulares que nosotros hacemos mucho con los bebés, y esas son las primeras pautas de comunicación con el otro y de los círculos y de intercambios comunicativos que tenemos con el otro sin la palabra, sin el desarrollo todavía, digamos, verbal u oral. Conforme el niño va desarrollando estas habilidades mucho más complejas, ¿no? Se va acompañando de lo que viene siendo el lenguaje verbal, el lenguaje oral, por así decirlo. Pero sí, definitivamente creo que en el momento de trabajar con el niño, va de la mano, es decir, no puedes trabajar el lenguaje sin trabajar la comunicación, ¿no? Van completamente de la mano. Por supuesto. Crisanta, ahora que mencionas, hablando de estos círculos, de que antes de comenzar a trabajar ya el desarrollo del lenguaje y de la comunicación ya de manera terapéutica, siempre se tiene que establecer un tipo de relación con el niño, ¿no? De atención conjunta, una relación incluso de, no sé, a nivel confianza, ¿no? Me imagino que a eso te refieres. Entonces, podríamos decir que las madres, en este caso voy a hablar de las madres, podrían ser básicamente la primera persona que interviene en el desarrollo de comunicación y lenguaje en los niños, antes que un terapeuta. Así es, totalmente. Siempre los padres tienen un papel fundamental en el trabajo que se hace con los chiquitos, y en el aspecto de la comunicación y del lenguaje así lo es, ¿no? Son digamos, piezas centrales en la consolidación de estos procesos de comunicación y de lenguaje. El problema, me parece, o la dificultad, más que problema, la dificultad a la que se enfrentan los papás es que en ocasiones, al no sentir esta respuesta del niño en algunos momentos, pierden esta capacidad para iniciar o para mantener estos círculos de comunicación como una forma de motivar al chico o al niño a comunicarse de otras formas. Es decir, si yo no veo que tú me respondes, si yo no veo que de tu parte hay iniciativa, entonces yo empiezo a perder o empiezo a abandonar estas oportunidades para comunicarme contigo, que creo que a veces eso es lo que ocurre en algunas familias. Es decir, les faltan o carecen de estrategias específicas para poder iniciar o tener la capacidad de motivar al niño a comunicarse, y no únicamente de forma verbal, porque dicen, bueno, yo quiero que el niño se comunique, pero quiero que el niño me hable, quiero que el niño me pida, quiero que el niño me responda, y muchos de nuestros chiquitos dentro del espectro tienen esta capacidad, pero muchos otros no la tienen, ¿no? Entonces, para cada familia y para cada caso en específico, las estrategias para comunicarnos, las estrategias para intervenir en esta área tienen que estar hechas muy a la medida, ¿no? Sabemos que aquí con nuestros chicos hay que hacer trajes a la medida, y los papás deben de conocer específicamente qué estrategias son las necesarias y las que le funcionan a cada niño dependiendo de las características muy particulares del desarrollo del lenguaje que están presentando, porque como tú bien sabes, dentro del espectro vamos a tener niños con ausencia total de lenguaje, a otros que van a tener únicamente el uso de palabras aisladas de forma muy ecolálica, o algunos otros que sí pueden tener el uso del lenguaje de una forma mucho más concreta, muy rígida, poco flexible. A los chicos a lo mejor de súper alto funcionamiento, pero que sus habilidades a nivel pragmático se encuentran alteradas. Entonces es importante que tanto los papás como quienes trabajamos con los niños debamos de identificar
exactamente en qué punto del espectro se ubica el niño, para que entonces estas estrategias de comunicación se adecúen a las necesidades específicas, es decir, hacia dónde tengo que apuntalar la intervención, hacia la forma, hacia el contenido o hacia el uso, ¿no? Hacia la pragmática o específicamente hacia la producción, y si el niño no es verbal, entonces hacia dónde dirigir las intervenciones, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que los papás en ese sentido son los, digamos, las piezas fundamentales para poder establecer los primeros círculos de comunicación desde que el niño es muy pequeño. Y qué importante además es esa intervención, pero qué frustrante, sí, como tú bien lo mencionas, es esta creencia primero de creer que solamente a través de la comunicación de la palabra te estás comunicando. Entonces, cuando tú no me respondes, yo me apago, no encuentro cómo comunicarme contigo, no encuentro ninguna motivación de interactuar contigo porque no estoy recibiendo ninguna respuesta. Así es. Qué importante es educarse en esa área, Crisanta. Así es, y me parece también, digo, a lo mejor yo lo hablo un poco desde la experiencia como terapeuta, muchas de las necesidades en cuanto a la intervención de los chiquitos dentro del espectro tiene que ver, digamos, en muchos de los aspectos centrales en la comunicación, es decir, los papás lo único que desean en un primer lugar es que el niño se comunique de la forma más de la mejor forma posible, ¿no? Es decir, que el niño por lo menos pueda comunicar sus necesidades y sus gustos a un nivel primero muy concreto y después, conforme vaya desarrollando más habilidades, que pueda expresar otros estados emocionales y mentales. Pero sí creo que es uno de los objetivos fundamentales en los papás, si no es que el primero, más allá de que el niño desarrolle habilidades cognitivas o habilidades de tipo social o habilidades de tipo conductual, ¿no? Creo que una de las necesidades principales es que el niño se comunique. Y es importante resaltar que en este aspecto, y yo creo que muchos, y tú lo sabrás también muy bien, es que muchos de los chicos dentro del espectro autista no desarrollan al 100% un lenguaje verbal, ¿no? Y entonces ese es también otro aspecto que tenemos que trabajar con los papás. ¿Qué herramientas son? Muy importante lo que acabas de mencionar, Crisanta, porque me ha tocado una gran cantidad de padres de familia y seguramente a ti también, que como bien lo mencionas, determinan la evolución de su hijo basado en cuánto lenguaje verbal ellos pueden utilizar. Así es. Y hay veces que tenemos otras habilidades paralelas que son tan importantes como el desarrollo del lenguaje o probablemente más. ¿Qué pasa, Crisanta, que con estos chicos que comienzan, y yo lo hablo hasta de la experiencia personal, porque tengo un adolescente que funcionalmente en muchas cosas de la vida cotidiana es un chico bastante funcional, pero ciertamente su lenguaje está muy, no sé ni qué palabra utilizar, tú me educarás, deteriorado, atrasado, retrasado, no sé qué palabra utilizar. Pero el desarrollo del lenguaje de mi hijo, por ejemplo, no tiene nada que ver con su desarrollo en el área cognitiva, en el área funcional, de la vida diaria. Es un chico totalmente autosuficiente en muchas áreas, pero no tiene nada que ver con su lenguaje. Y eso puede resultar muy frustrante. Así es, pero creo que tú también lo marcas muy bien, es decir, no el lenguaje verbal, porque muchas veces a eso es a lo que nada más nos enfocamos, al lenguaje verbal, al lenguaje oral, pero también hay una parte que es también esencial que tiene que ver con el lenguaje receptivo y que muchos de nuestros niños tienen muchas veces mucho más desarrollada esa habilidad que la verbal. Es decir, el niño necesita, como tú y yo, decodificar los mensajes que recibimos del exterior. Es decir, tú me haces una pregunta y si yo no tengo la capacidad para comprender y para descifrar lo que tú me estás diciendo, entonces mi respuesta no va a ser del todo lógica. Entonces,
aquí vemos dentro de los chiquitos del espectro, dentro de los jóvenes del espectro, que puede que la parte, digamos, oral la tenga muy bien desarrollada, pero la parte receptiva, es decir, la forma en la que yo comprendo el lenguaje, también la tienen de alguna forma afectada o alterada, ¿no? Entonces, el trabajo que se tiene que hacer no solamente tiene que ir de la mano de que el niño hable y se comunique y tenga un lenguaje verbal, sino que también tenemos que reforzar otras habilidades que el mismo lenguaje implica, pues, ¿no? Pero también podemos tener niños muy verbales y que sus habilidades, como dices tú, tanto cognitivas como de vida diaria, como de vida independiente, como social, pueden estar más o menos deterioradas. Es decir, lo verbal no nos va a dar al 100% la capacidad cognitiva del niño. Y eso a veces puede ser un poco confuso para los papás, porque dicen, a ver, ¿cómo por un lado el niño me puede resolver rompecabezas súper complejos o puede darme direcciones increíblemente complejas para llegar de un lugar a otro? Es decir, la capacidad cognitiva y de memoria es sobresaliente, pero la capacidad de comunicación y de lenguaje no la desarrolla del todo. Y esos son muchos de los enigmas que todavía seguimos y tratamos de resolver, y que dentro del tratamiento terapéutico es hacia donde tenemos que enfocar la intervención. Es decir, si es un chiquito cuyas habilidades cognitivas son muy buenas, pero que ahorita lo que necesita es un trabajo más a nivel pragmático o más a nivel, digamos, de las estructuras del lenguaje, en fin, tenemos que hacer estas intervenciones terapéuticas muy de forma muy cuidadosa, para que estos aspectos, como dices tú, que a veces sentimos que son torpes o que no están del todo resueltos, puedan irse consolidando poco a poco. Claro, y sabes, ahora también te voy a exponer un ejemplo, porque seguro es un ejemplo que muchos padres de familia se encuentran, y es la clásica pregunta con la que te topas allá afuera. Después de que dices que tienes un chico diagnosticado con autismo, la pregunta generalizada de la gente es, oye, ¿qué tan avanzado está? Y le digo, qué difícil pregunta me estás haciendo. Es una pregunta demasiado amplia, porque ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de su lenguaje? ¿Me estás hablando de su comunicación en general? ¿De qué me estás hablando? Y yo creo que ese es un reto muy importante para la mayor parte de los padres cuando nos preguntan, porque sí he de decirte, y voy a volver al punto, muchas veces cuando te preguntan, ¿y cómo va tu hijo?, lo primero a lo que pones atención es al lenguaje. Así es. Y muchas de las respuestas de los padres van a dar respuesta a esta pregunta específica basada en cuánto lenguaje ellos verbal observan del niño. Así es. ¿No? Y dejan atrás muchas de las otras capacidades y desarrollos de habilidades que el niño necesita y que también son prioritarias, y que nos están hablando pues de un nivel mucho mayor o mucho mejor, o que le permita al niño ser mucho más independiente, que pueda autorregularse, que pueda resolver por otros medios, porque yo lo pongo en los casos y en los chicos con los que yo trabajo. Puedo tener al niño que verbalmente se comunica, que puede estructurar de forma correcta, que me puede expresar a veces sus necesidades, pero que por otro lado, en cuanto a estas habilidades de vida diaria, de vida independiente, no puede resolver cosas por sí solo, o que a nivel sensorial o a nivel conductual hay cuestiones que no puede regular por sí solo. Entonces, claro, para cada familia y para cada caso, yo creo que hay que priorizar en términos de las necesidades del niño, qué es lo que el niño requiere y qué fortalezas el niño tiene, para que entonces podamos hablar de necesidades y de capacidades, ¿no? Pero definitivamente para mí el tema que el niño obviamente sea verbal, bueno, claro que es un logro, pero no habla, como dices tú, necesariamente de un mayor nivel o una mayor funcionalidad si otras áreas del desarrollo no se trabajan a la par y no le permiten al niño resolver, no le permiten al niño ser flexible, no le permiten al niño planear. Y esas habilidades las puede resolver o las puede lograr el niño
sin la necesidad necesaria del lenguaje oral, del lenguaje verbal. Ahora, y se trabaja todo a la par. Claro, y qué interesante, porque otra de las cosas con la que yo me he topado es, por ejemplo, chicos pues que tienen un desarrollo del lenguaje, que tienen una comunicación también desarrollada a la par del lenguaje, pero es como muy selectivo. Si es con la persona que yo conozco, por ejemplo, con mi mamá, con mi papá, con familiares, yo voy a interactuar perfectamente, pero cuando se trata de personas ajenas, personas que yo veo por primera vez o personas a las que yo no veo con recurrencia, entonces no me voy a comunicar con esas personas. Y eso es una preocupación constante con los padres de familia, el empujarlos, el obligarlos a que eso mismo que me enseñas a mí en casa, quiero que lo muestres allá afuera. Totalmente. Y me parece que eso va muy de la mano con, bueno, obviamente tiene que ver con los modos y estilos en los que a los niños le enseñamos. Es decir, muchas veces, y yo creo que tiene que ver también con las metodologías de intervención de hace algunos años, en donde todas las formas de intervención eran como muy rígidas, muy artificiales, en donde si tú movías o cambiabas las formas en las que tú intervenías o le preguntabas al niño, las respuestas eran distintas. Es decir, el niño no lograba generalizar del todo y únicamente daba las respuestas o se comunicaba de forma adecuada si tú le dabas los elementos de la misma forma siempre, ¿no? Que era lo que ocurría con estas metodologías de hace algunos años, ¿no? Y entonces creo que el tratamiento y la intervención ha ido evolucionando a medida de que los contextos en los que intervenimos sean mucho más naturales, mucho más significativos, en los que el niño se sienta realmente interesado en compartir, en donde las oportunidades que se crean para que estos intercambios se den sean mucho más afectivas, es decir, haya una carga emocional que al niño le motive. Entonces creo que la consolidación de estos aprendizajes y de esta capacidad para que el niño se comunique se va generalizando, se va consolidando, y no solamente en los contextos o con las personas con las que el niño se siente seguro, se siente cómodo, ¿no? Porque al final eso es lo que queremos, que el niño no nada más se comunique con mamá cuando mamá le pregunte de una forma en específica, sino que el niño tenga la capacidad que en otros contextos, con otras personas, en otras circunstancias, también tenga esta habilidad de sentirse seguro, de compartir lo que desea, lo que siente y demás, ¿no? Pero sí creo que también tiene mucho que ver con la forma en la que al niño se le ha enseñado o se le ha trabajado estas habilidades de comunicación, ¿no? Definitivamente, pues vamos a tener que invitarte en el futuro cercano para que nos des algunos tips y herramientas aquí a todos nuestros radioescuchas, porque quisiéramos todos tener una Crisanta al lado nuestro. Crisanta de bolsillo, pero no se puede. Pero mira, Crisanta, te voy a hacer la pregunta del $1,000,000 o de dólares si quieres, porque ahorita nuestro peso se ha devaluado. Así sí, mejor de dólares. La pregunta parece del mejor. $1,000,000. Ok. Cuando hablamos de una deficiencia o retraso en el lenguaje en un chico con autismo, sabemos qué es lo que está pasando. Sabemos qué es lo que está causando ese retraso, qué es lo que está bloqueando, inhibiendo, haciendo difícil este desarrollo del lenguaje. A nivel lo sabemos. cerebro, bueno, a nivel... Sabemos, si estamos hablando en términos de, digamos, del diagnóstico y de las dificultades que el niño tiene en las distintas áreas, nos damos cuenta que la comunicación se da en un contexto siempre social. Y si nosotros nos damos cuenta de las dificultades que tiene el niño dentro del espectro autista, pues nos damos cuenta que el déficit se da específicamente en estas tres áreas. Cuando se hacen, digamos, estudios a nivel neurológico para ver si hay algún daño en algún área específica del cerebro que pueda estar ligada al desarrollo de la comunicación y del lenguaje, podemos darnos cuenta que o puede existir una alteración o un daño, o puede no haberlo. Es decir, la causa específica de por qué el niño no se comunica en muchas ocasiones es un poco
una duda total y absoluta tanto para los padres como para los especialistas, ¿no? Al final hay muchos factores que se conjuntan y que por eso es importante trabajarlos, es decir, las habilidades que tiene el niño para desarrollar una atención conjunta, un contacto visual, la interpretación de un lenguaje no verbal, el que el niño tenga la capacidad de imitar, en fin, todos estos prerequisitos del lenguaje y que a veces tienen que ver con otras áreas también del desarrollo, el niño no las está presentando, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de posibles causas que hacen o dificultan el que el desarrollo de la comunicación se dé más adelante. Claro. Ahora, Crisanta, ¿puede haber casos en los que se llegue a confundir un diagnóstico del espectro, dentro del espectro del autismo, con simplemente un trastorno en el desarrollo del lenguaje, si es que existe ese nombre? O sea, se puede parecer un diagnóstico con el otro, en donde sea solamente lenguaje y no realmente autismo. Puede haber características que puedan ser semejantes, que pueda haber una confusión en los padres, sobre todo antes de ser evaluados los niños. Así es, sí, yo creo que sí, yo creo que en muchos casos puede haber una confusión, puede haber niños mal diagnosticados, definitivamente, pueden ser chiquitos que a lo mejor por no haber tenido un desarrollo adecuado del lenguaje o por haber tenido una ausencia debido a otros aspectos específicos del lenguaje que no van acompañados de otros rasgos diagnósticos que tienen que estar ahí presentes para que el niño tenga un diagnóstico del autismo, del trastorno del espectro autista. Sí se da, sí, yo he conocido varios casos en los que en algún momento, por las características del niño, por la inmadurez también en otras áreas del desarrollo, se pudo haber pensado que el niño estaba dentro del espectro cuando en realidad era únicamente una alteración específica del lenguaje. Pero yo creo que ahí cuando los papás tienen esa duda, ¿no? Porque muchas veces digamos que esa es la primera señal de alerta, ¿no? Siempre los papás cuando están observando el desarrollo del niño, las primeras señales de alerta tienen que ver con que el niño no está hablando, con que el niño ya tiene 2 años y o el niño ya tenía ciertas palabras y las pierde o nunca las ha tenido. Entonces estas son siempre las primeras señales de alerta que tiene el papá para cualquier, como marcador para cualquier dificultad en el desarrollo que puede estar presentando el chiquito, ¿no? Entonces ahí definitivamente creo que la intervención y la evaluación específica y digamos de un especialista puede hacer la diferencia en el trabajo a nivel terapéutico, porque sí creo que los objetivos que se trabajan para un caso y para otro, pues son distintos, ¿no? O sea, es decir, las necesidades de un chiquito que tiene a lo mejor una cuestión únicamente de articulación o una inmadurez nada más en el desarrollo del lenguaje, es muy diferente a lo que a un niño dentro del espectro nos podría estar presentando en términos de comunicación y de lenguaje, ¿no? Lo que decíamos, ahí a lo mejor puede haber una dificultad en cuanto a lo que el niño interpreta del lenguaje receptivo, en cuanto a lo que el niño puede observar del lenguaje no verbal, en cuanto a las dificultades de imitación, porque digo, ese es un elemento, digamos, clave para el diagnóstico de los chiquitos dentro del espectro, es decir, un niño que únicamente está presentando una alteración del lenguaje sin estar dentro del espectro es un niño que va a poder imitar, es un niño que va a tener un contacto visual correcto con el adulto, es un niño cuyos intercambios a nivel social se van a dar de forma adecuada, cuya atención, cuya referencia conjunta se puede dar de forma correcta, cosa que con un chiquito dentro del espectro no se está presentando. Entonces, puede sí confundirse, pero me parece que si es un especialista el que hace esta distinción, ¿no? Se quedaría muy claro cuál es el diagnóstico al que nos estamos refiriendo. Okay. Y te lo quise preguntar porque yo sé que muchos padres antes de recurrir a un especialista cuando entran en este estado de alarma y de alerta a observar características, muchas veces comienzan a leer, por ejemplo, información relacionada con el autismo y resulta que empiezan a ver una serie de características que ellos están observando en los niños. Pero esto estoy hablando antes de una evaluación. Los mismos padres comienzan a entrar en un estado de pánico
porque prácticamente ya le dieron el diagnóstico al niño antes de llevarlo a un especialista, sobre todo porque su amiga que tiene un niño en el espectro les dijo que sí definitivamente. Si no hablaba. Exacto, que si no hablaba y obviamente al no hablar, pues hay muchas otras habilidades, como tú bien lo dijiste, sociales, que a lo mejor se inhiben en un momento. Totalmente. Hasta que no, así que era muy importante. Y aquí te va otra pregunta, quizá puede ser un tanto de manera personal en tu práctica profesional. En tu experiencia, Crisanta, ¿has observado niños pequeños que han sido diagnosticados dentro del espectro y que después de la intervención temprana han perdido el diagnóstico, han superado aquello que es necesario para tener el diagnóstico y han superado tales características que pierden el diagnóstico? ¿En tu experiencia has alguna vez observado eso en tu práctica? Mira, he tenido algunos casos, algunos en los que creo que desde un principio la niña tenía un mal diagnóstico, es decir, como te decía, las características que presentaba a los 2 años y medio por cuestiones de inmadurez podían pensarse. Era un diagnóstico muy presuntivo, era muy anticipado, ¿no? Entonces, a los 2 años y medio que la niña estaba presentando ciertos factores de riesgo, entonces se inicia un tratamiento integral e intensivo para que la niña recibiera todos los apoyos en las áreas en las que la niña estaba presentando mayores alteraciones que tenían que ver mucho con la comunicación y el lenguaje, mucho con el tema, digamos, de repertorios de juego y de socialización, pero por otro lado no había nada que tuviera que ver con la flexibilidad. En fin, habían ciertos elementos que no cubrían con el cuadro diagnóstico, pero otros que sí, ¿no? Era como cuando hace unos años era el trastorno no especificado. ¿Te acuerdas? El TEG no especificado. Exacto. Trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, muchos de los niños caían en ese cuadro, ¿no? Específicamente en ese espacio, digamos, de los que no cumplen con todos los criterios, pero sí tienen ciertas alteraciones, pero no los puedo terminar de meter como chiquitos dentro del espectro, pero hay alteraciones que los ubican dentro de, ¿no? Entonces, sí fue una niña, en este caso específicamente de la que tengo en mente, cuya intervención fue muy temprana, cuyas habilidades comunicativas empezaron a evolucionar y empezó a consolidar y empezó a desarrollarlas de forma muy, muy, muy temprana y muy veloz, y poco a poco, sí, efectivamente, como dices tú, mucho de lo que inicialmente se pensaba como un diagnóstico inicial, lo fue, pues quedó a un lado totalmente, ¿no? Pero, y sí tendré por ahí 2, 3 casos. Yo sí siento que el diagnóstico se va modificando, pero hay alteraciones que se van quedando a otros niveles, que tienen que ver también con el uso del lenguaje y que tienen que ver mucho con la pragmática del lenguaje, ¿no? Que a lo mejor decías, bueno, pero este niño no hablaba, pero ahora mira cómo se comunica, pero siguen habiendo alteraciones en las áreas de comunicación social a niveles muchísimo más complejos y digamos ya muy finos en cuanto al intercambio social y al intercambio comunicativo que hacemos en la parte ya específica del uso y de la pragmática en el día a día. Entonces, aun cuando el diagnóstico puede verse un poco borrado o modificado, sí creo que en algunos casos se siguen presentando ciertas, ¿cómo te podría decir?, huellas en cuanto al déficit en ciertas áreas del uso del lenguaje a nivel pragmático, ¿no? A nivel social, como muy, muy fino, digamos, ¿no? Esta parte como del doble significado del lenguaje, del uso de las metáforas, de los dobles sentidos, de las reglas muy, muy implícitas de la comunicación y de los intercambios en las conversaciones, de la interpretación de los gestos, no verbales. En fin, todo esto que es mucho más fino y que tiene que ver más con cuestiones sociales, de la comunicación social, vemos que ahí se quedan estos pequeños pinceladitas, digamos, ¿no? De lo que en algún momento fue el diagnóstico. Pero creo que siempre queda ahí una pequeña huella del diagnóstico inicial. Era importante preguntártelo porque
ocasionalmente llegamos a escuchar o incluso a leer en internet, en redes sociales, de casos de niños que se curaron del diagnóstico de autismo. Y a mí siempre me quedan mis dudas al respecto, ¿no? De cuando sí, yo creo, mira, estos casos de la cura milagrosa o que de pronto después de unos años, yo sí desde mi punto particular creo que en algún momento el niño estaba mal diagnosticado o que se pudo haber confundido con algún otro trastorno, con alguna otra condición. Sí creo que puede ser así y que había cierta comorbilidad o había una relación en cuanto a las características diagnósticas que lo podían hacer o confundir con un trastorno dentro del espectro. Entonces yo sí creo que más bien tendría que ver con un mal diagnóstico en una etapa temprana o en un diagnóstico muy precipitado o no hecho por un especialista o hecho a una edad muy temprana en la que el niño con una intervención adecuada y con los apoyos necesarios puede desarrollar o modificar estas dificultades, ¿no? Que se pueden presentar a raíz de este diagnóstico. Claro, y sí, después de escuchar todo lo que nos estás diciendo, Crisanta, más concluyo que los padres de familia, en el momento que llegamos a entender todos los componentes del lenguaje, o sea, no es nada más mamá quiero leche o mamá quiero agua, o sea, todo lo que compone el lenguaje es cuando podemos en realidad entender la complejidad del trabajo, del desarrollo del lenguaje, pero además también podemos dar crédito a esos pequeños logros que ellos van teniendo, aunque no sean verbales. Y bueno, quizás estamos regresando un poquito a lo anterior, pero es que te oigo y digo, wow, qué importante es entender todas estas áreas que se tienen que desarrollar en el lenguaje. Totalmente, porque a lo mejor en una... Te escucho, perdón. Perdón, para poder, nada más simplemente para poder dar valor a lo que los niños han evolucionado. Así es, y es que me parece que a veces cuando uno desconoce un poco el desarrollo de la comunicación y de cómo en cada área el trabajar aspectos muy específicos le da al niño la capacidad para comunicar otros aspectos, pues entonces nos perdemos de estas oportunidades para compartir con el niño, ¿no? Es decir, en un nivel, digamos, muy inicial, lo que queremos es que el niño tenga elementos muy concretos para que comunique sus necesidades, ¿no? Digamos, hablando de una etapa muy inicial en el desarrollo del niño. Yo quiero que el niño me pueda decir qué quiere, si le gusta, si no le gusta, hacia dónde quiere ir, etcétera, ¿no? Como cosas muy concretas, y conforme el niño va desarrollando o va teniendo más elementos, entonces este lenguaje se va volviendo más rico en cuanto a su estructura, ¿no? Entonces el niño va teniendo cada vez más herramientas para poder expresar de forma cada vez más compleja lo que le ocurre, ¿no? Porque primero son como necesidades y después el niño va declarando más estos deseos o estas experiencias que como cualquier niño tiene en el día a día. Y conforme va creciendo, ¿no? Conforme va teniendo nuevamente o va consolidando estas otras, el niño lo que va haciendo es compartiendo sus estados mentales. Y al compartir estos estados mentales, es decir, mis deseos, lo que me ocurre, yo también estoy generando en el otro un cambio de sus estados mentales. Es decir, ya estamos hablando de etapas muchísimo más, o de niveles mucho más complejos en el trabajo de la comunicación y del lenguaje. Por eso es muy importante, ¿no? Por eso digo que a veces hablamos de terapia del lenguaje cuando pues en realidad estamos pensando en que se tiene que ubicar perfectamente bien las necesidades del niño y cómo éstas pueden irse manejando en cuanto a los objetivos terapéuticos, ¿no? Claro, y estamos hablando ahorita esto último que mencionaste de comunicar los estados mentales. Yo digo, bueno, pero si a veces las personas que tenemos lenguaje desarrollado tenemos dificultad en comunicar nuestros estados mentales, ¿no? Y en percibir correctamente los estados mentales del otro que también tiene lenguaje. Ahora imagínate con estos chicos. No, totalmente, porque además, bueno, tú y yo nos estamos comunicando y para que yo me comunique contigo yo tengo más o menos que tener previamente pensado qué es lo que tú quisieras que yo te contestara, ¿no? Entonces, claro. yo empiezo a estructurar mi lenguaje y empiezo a estructurar mis ideas y empiezo a estructurar mis significados y empiezo a crear una serie de ideas
para poderlas compartir contigo, pero sabiendo que a ti te van a interesar, que eso es lo que a los chicos se les dificulta mucho. Si yo te empiezo a hablar de un tema que no tiene nada que ver con lo que tú me estás preguntando, entonces ahí es donde estamos presentando dificultades en estos intercambios a nivel pragmático, ¿no? Es decir, yo sé lo que tú te quisieras escuchar, entonces a partir de ahí formulo, estructuro, empiezo a editar la información con la que yo cuento para que entonces a ti te resulte significativa y para que entonces estos intercambios que tú y yo estamos teniendo ahorita sean adecuados. Y eso es lo que ocurre a lo mejor con los chicos de muy, muy, muy alto funcionamiento, ¿no? Que tienen una capacidad de estructura, tienen muchísimo, en la parte semántica, bueno, tienen mucho vocabulario, es decir, tienen todos los elementos a nivel, digamos, de la forma y del contenido, pero en cuanto al uso correcto del lenguaje, vemos que ahí es donde tienen un déficit. Es decir, yo te voy a hablar a ti de dinosaurios, aunque tú me estás preguntando de cómo me fue el fin de semana, ¿no? Y entonces yo te empiezo a dar toda una narración de los dinosaurios cuando la información que tú me estás solicitando es otra, y aquí es lo que yo te decía, tiene que ver también con no solamente las habilidades sociales, sino también el uso y la interpretación, lo que decíamos, la decodificación, la interpretación del lenguaje que tú me estás dando y que yo interpreto para entonces responderte de una forma adecuada. Y muchos de nuestros niños de muy, muy alto funcionamiento que requieren la intervención en ese aspecto es hacia donde enfocamos el trabajo. Por supuesto. Óyeme, dígame usted, cuando se trata de interpretar lo que me quieres decir, cuando tú tienes todo el vocabulario para decirme, para comunicarte, y aún así te estoy entendiendo algo totalmente diferente a lo que tú me estás diciendo. ¡Qué barbaridad! Eso sería fascinante, un programa de eso, de percepción, de cómo le hago para descifrar lo que me dices. ¡Qué Totalmente. difícil! Oye, Crisanta, déjame te pregunto algo ya más en términos de los componentes esenciales dentro de un programa terapéutico de desarrollo del lenguaje y de comunicación. ¿Cómo se establecen o cuáles serían esos componentes? Para establecer un programa, bueno, me parece que, como te lo decía inicialmente, el programa que se hace a nivel terapéutico es completamente individualizado. Es decir, yo tengo que ubicar al chico o al niño dentro del espectro, específicamente en las distintas áreas. ¿En dónde lo ubico? Es decir, si es un niño que no tiene nada de lenguaje, o es un niño que ya se está comunicando con palabras aisladas, o es un niño que únicamente tiene un lenguaje, digamos, a través de imágenes. Es decir, yo tengo que partir de en dónde está el niño específicamente en esa área del desarrollo, y bueno, en otras también, porque al final es un trabajo integral. Se hace un programa individualizado, como te decía, es un traje hecho a la medida. Nosotros en el Centro Psicopedagógico Montes Urales trabajamos con un modelo integral contextualizado, es decir, que los contenidos del programa terapéutico son 100% funcionales, es decir, tienen que ser significativos para el niño, tienen que se establecen a partir de lo que al niño le resulta real y significativo en términos de lo que hace en el día a día, es decir, yo voy a empezar a trabajar contenidos a nivel semántico, pero de lo que para el niño es importante, no para la que yo creo o se establece en un programa, digamos, terapéutico ya establecido. Entonces, a lo mejor muchos programas terapéuticos te dicen que primero hay que empezar con que el niño empiece a imitar ciertos sonidos. Nosotros, por el contrario, lo que hacemos es que aterrizamos estos objetivos a partir de las necesidades y de lo que es para el niño significativo y de una forma muy, muy funcional, utilizando lo que al niño le gusta, siguiendo las pautas de lo que el niño hace, de lo que el niño en el día a día le resulta divertido, ¿no? Y a partir de ahí se hace una enseñanza explícita de estos mismos contenidos. Y bueno, como yo te decía, en la misma sesión terapéutica no únicamente estamos enfocados a que el niño verbalice, ¿no? Oralice o imite sonidos, sino que dentro de esta sesión lo que estamos integrando son elementos de imitación, de atención conjunta, de referencia,
de habilidades a nivel social, de vínculos afectivos, en fin, o sea, no es únicamente una terapia de lenguaje, ¿no? Sino que para que yo pueda establecer estos círculos de comunicación, tengo que asegurarme que el niño esté enganchado, tengo que asegurarme que el niño me atienda, tengo que asegurarme que el niño comprenda lo que le estoy diciendo, que el niño al estar enganchado entonces de forma espontánea empiece a imitar, ¿no? Entonces, los componentes de la terapia del lenguaje pues son muchos, ¿no? Pero que tienen que estar bien que tienen que quedar muy claros para que realmente esta intervención se dé de forma integral, a partir de lo que cada niño, por su nivel de desarrollo en las distintas áreas, esté necesitando. Ahora, Crisanta, y aquí voy a regresar a algo que mencionamos en un principio, pero sí quiero recalcarlo. ¿Qué rol tienen los padres de familia durante la intervención terapéutica? Es decir, ¿qué tan determinante es el desarrollo del lenguaje y la comunicación de un chico con el que tú trabajas de acuerdo a la intervención de los padres? Pues mira, yo creo que no puedes hacer un trabajo terapéutico si no tienes el apoyo de los papás. Es decir, los papás tienen que estar involucrados al 100% en el programa de intervención. Si ellos no conocen los objetivos, porque muchas veces así ocurre, que el terapeuta es quien lleva los objetivos y una vez que el niño sale de la terapia, el papá ya no tiene idea mucho de lo que está ocurriendo en la sesión. Y tengo casos en los que le pregunto a papá, bueno, ¿y qué se hacía en la terapia? Bueno, la verdad es que no sé. La terapeuta me dice que va muy bien, pero si lo que nosotros queremos es que el niño consolide, que el niño generalice, que el niño lleve estos aprendizajes a los contextos naturales, entonces la única forma en la que los lleve es los papás sabiendo qué es lo que se está trabajando, cómo se está trabajando y de qué manera llevar estos contenidos terapéuticos a los escenarios naturales y a los intercambios más significativos que el niño tiene, que son pues con las figuras de apego, con sus padres, ¿no? Y al final los papás son quienes nos dan los elementos de qué es lo que al niño le gusta, qué es lo que al niño no le gusta, qué es lo que al niño le divierte, qué cosas son significativas para el niño, en qué momentos el niño es mucho más receptivo, en qué intercambios a nivel, digamos, social el niño puede verse beneficiado de ciertos aprendizajes con los papás a la hora de la comida. O sea, todos estos intercambios sociales son oportunidades para que el niño se comunique. Y el niño pasa más tiempo en casa que en terapia. Si el papá no está o no tiene conocimiento de los objetivos, de las estrategias y de cómo llevarlas a cabo, creo que la terapia del lenguaje no sirve en lo absoluto. Es decir, si todos los papás que nos escuchan, el niño está en una terapia de comunicación y de lenguaje y no conocen los programas y no llevan a cabo las estrategias que la terapeuta les da y no conocen la forma en la que se está llevando a cabo, te puedo asegurar que, como dices tú, el avance que el niño tenga y las estrategias que el niño desarrolle únicamente se van a presentar en la terapia bajo las condiciones que el terapeuta le representa, ¿no? Bajo los mandatos o comandos o como le queramos decir que el terapeuta le esté diciendo y no de una forma natural con las personas que son mucho más significativas para el niño, en este caso los papás. Claro, y qué importante esto que estamos hablando, Crisanta, porque se da más frecuente de lo que pensamos. El hecho de yo lo llevo a la terapia y lo llevo a la escuela en donde le dan algún tipo de intervención y ya. ¿Así y en es? casa, bueno, en casa yo estoy muy ocupado. Totalmente, y eso es lo que los papás tienen que saber, qué se trabaja y cómo se trabaja, pero para yo poder trasladarlo a casa y en escenarios naturales, porque no me sirve de nada en un ambiente completamente artificial, completamente estructurado, en donde a veces el lenguaje no es espontáneo, sino que es muy dirigido. Y la forma en la que lo vamos a volver significativo y espontáneo es a través de estrategias naturales, ¿no? Y a través de estrategias que los papás conozcan y que puedan contextualizar en sus escenarios, ¿no? O en sus ambientes. Definitivamente. Pues, Crisanta, se nos acabó el tiempo, pero aquí podríamos pasar varias horas más hablando y seguramente que te vamos a tener que traer de nuevo porque queremos algunas herramientas que nos puedas compartir
Claro que Estuvo excelente la comunicación y quiero decirles que en este momento voy a publicar en mi muro un taller que van a ofrecer ahí mismo en el centro de Montes, ¿cuál es el nombre completo? Centro Psicopedagógico Montes Urales. Centro Psicopedagógico Montes Urales. El día 22 de octubre ellos van a ofrecer un taller que se llama El rol de la familia, que me parece que es que sin saber el rol de la familia no hay evolución en estos chicos. Totalmente. Yo les digo a la gente, tú puedes tener al mejor especialista del mundo trabajando con tu hijo, pero si tú, padre de familia, madre de familia, no intervienes, ahí no pasa nada. Es nada más un pequeño porcentaje se está dando de evolución. Entonces, qué importante el rol de la familia. Así que vamos a compartir esa información para todos aquellos que estén interesados o que conozcan a alguien que pudiera beneficiarse de conocer cuál es ese rol tan importante de la familia en la intervención terapéutica. Crisanta, un placer tenerte con nosotros, me encantó tenerte aquí, me encanta conocerte, saber que compartimos un camino juntas de alguna manera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ivonne. Para mí un placer. Las veces que quieras, yo aquí estoy. Encantada de la vida de compartirte un poquito de lo que hacemos aquí. Claro que sí, de compartir además con nuestra gente que nos está escuchando en cualquier parte del mundo y que nunca sabemos a quién le pudimos haber hecho ver algo que no habían visto el día de hoy, que eso es lo más importante. Que pases una excelente semana, Crisanta. Estamos en comunicación muy pronto. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Gracias por su fidelidad, por seguirnos, por acompañarnos, por compartirnos. Que pasen una hermosa semana